Bueno, hola a todos. Este es el trabajo final para la materia de física de ondas de la institución universitaria Pascual Bravo. Se comenzó a grabar así dado la contingencia de salud por el COVID, y el tema como tal se centra en la termografía infrarroja, que dándonos una aplicación de la física de ondas, ya que es imprescindible para resolver algunos problemas de ingeniería o de mantenimiento en las empresas. Los compañeros que trabajamos en esta exposición somos Faber Leal, David Esteban Betancourt, Kevin Pardo, John Daniel Zapata y mi persona Juan Miguel Salazar. El contenido pues de la exposición como tal se basa en los principios físicos de la termografía, en las herramientas termográficas, el diagnóstico eléctrico y el diagnóstico mecánico mediante las termográficas como tal. Seguimos con la otra diapositiva. Entonces algo de historia acerca de la termografía. El que comenzó con esto es William Herschel, que descubre la radiación infrarroja en 1800. Él colabora en el ámbito científico construyendo, él vive entre 1738 y 1570 y en 1757 emigra de Alemania a Inglaterra para construir telescopios con su hermana. Allí logra comenzar haciendo, publicando cartas estelares y descubriendo a Urano, que es por lo que es más conocido en el ámbito científico. Él descubre Urano en 1781 como tal. Él más que todo, cuando descubrió la radiación infrarroja, se interesó fue por lo que pasaba cuando se transmitía la luz solar a través de un prisma de cristal para poder generar un espectro que es el que hoy conocemos como el arco iris, el cual se forma cuando la luz solar entraba directamente al prisma y la reflexión de estos arroja los colores. Los colores que lo componen pues el arco iris va desde el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y la roja. Este comienza tomando la temperatura con varios termómetros, y al hacer esto nota que la temperatura va creciendo desde el violeta hasta el rojo, pero también identificó que después del rojo hay una zona todavía que sigue habiendo más calor, que los termómetros dan temperatura todavía. Eso lo llamó el espectro infrarrojo o por debajo del rojo como tal. Y eso es pues lo que se basa el funcionamiento de la cámara termográfica. Entonces, lo primero que sucedió fue que hallaron esto, pues se descubrió pues que la radiación infrarroja en 1800 por Federico, pero se comenzaron a tener avances técnicos fue en 1920, cuando se pudo comenzar a emitir esta radiación, a detectar la radiación electromagnética. La primera aplicación fue en la Segunda Guerra Mundial para la utilización en los misiles guiados, los misiles calor mediante la radiación electromagnética,
así era que podían llegar a dar un punto. Avanzó la construcción de esas cámaras termográficas por ahí hasta 1980, haciéndolas un poco más cómodas, que sean más pequeñas, menos robustas, más pequeñas, más compactas, más livianas y más fáciles de hacer, pero solo fue cuando en 1990 que la construcción se dio a bajo costo y ya las empresas con menos cantidad de dinero pudieron adquirirlas y dar un avance más para la investigación en este campo. Bueno, la termografía es la ciencia de la detección infrarroja que emite un objeto. La termografía es la detección de la temperatura como tal del objeto que no es perceptible a los humanos. Esto para medir la temperatura del objeto o la temperatura que irradia el objeto que estamos midiendo, la distancia a la que está, la humedad. También la termografía ayuda a detectar problemas en máquinas de funcionamiento mecánico o en algunos elementos de la electrónica. Listo, ya el compañero Faber seguirá con el siguiente paso de la exposición, que explicará más matemáticamente cómo funciona la cámara termográfica. Bueno, muchas gracias, Juan. Siguiendo entonces con la presentación, ahorita nos interesa entonces hablar también del espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Es la clasificación de todos los campos electromagnéticos, ¿cierto? Entonces, esos campos electromagnéticos tienen unas características. ¿Qué características tienen? La longitud de onda, aquí encontramos también la frecuencia y también podemos encontrar la representación de la energía de un fotón, ¿cierto? Entonces, pero ¿en qué banda nos interesa, digamos, a nosotros centrarnos? Nos interesa centrarnos en la banda de los infrarrojos, ¿cierto? Pero para hablar de esa banda de los infrarrojos, primero tenemos que hablar de la banda, digamos, que contiene los colores o las luces que son visibles o sensibles a los humanos, ¿cierto? Entonces, esta es la banda que nosotros percibimos, por ejemplo, de los rayos del sol. A un extremo, aquí cercano al color rojo, y ahí para allá encontramos lo que son los infrarrojos, donde nos interesa, digamos, a nosotros estudiar, ¿cierto? Que es donde vamos a encontrar las aplicaciones que pueden tener, digamos, estos aparatos en la industria, ¿cierto? Entonces, para estudiar eso, tenemos que abordar primero o conocer algunos conceptos. Uno de esos conceptos es el concepto de cuerpo negro. El cuerpo negro lo que hace es que dice que un cuerpo negro ideal, ¿cierto?, es aquel que absorbe toda la radiación, ¿cierto?, pero no irradia, o sea, no se le escapa, digamos, esa que absorbió. Sin embargo, ese cuerpo negro también emite radiación, ¿sí? Hay una propiedad que dice que todos los cuerpos con temperatura mayor a 0 grados Kelvin emiten radiación infrarroja, que es la que nosotros estamos ahorita estudiando, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende eso? Stefan y Boltzmann hicieron un estudio y reseñaron, digamos, esta ecuación muy famosa, la ecuación de Stefan, que dice que esa energía emitida, ¿cierto?, de un cuerpo, además de la constante de Boltzmann, también necesita lo que es un factor de emisividad, es decir, que todos los cuerpos emiten diferente radiación, ¿cierto? Esta constante va de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho acá del cuerpo negro, también nos interesa ver, por ejemplo, digamos,
esta gráfica. Como dijimos que todo la radiación iba en función de la intensidad con la longitud de onda. Entonces acá podemos ver la ilustración pues, de varias temperaturas. A medida que va disminuyendo la temperatura se va haciendo menos visible, digamos, ante los ojos humanos, ¿cierto? Ya acá tenemos la fracción pues que es visible. Esta temperatura de acá, por ejemplo, es la temperatura de la superficie del Sol. Entonces mire que a una longitud de onda de esta empieza, digamos, a crecer, llega a un máximo y empieza a bajar. Entonces mire que tiene una zona de ultravioleta invisible ante los ojos humanos y también tiene otra zona de infrarrojos que también es invisible a los ojos. ¿Quién logró, digamos, caracterizar estas gráficas que tenemos acá? Este chico llamado Franz. Entonces él graficó o simuló, digamos, la energía en función de la frecuencia y la temperatura, y con esta ecuación de acá logró simular perfectamente, digamos, estas gráficas. Entonces, según esta ecuación que tenemos acá, la radiación incidente que llega a un cuerpo tiene tres caminos, ¿cierto? O puede transmitirse, tau, o puede absorberse por el cuerpo, alfa, o puede ser reflejada por el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta función de acá es la que pueden aprovechar las cámaras y las herramientas termográficas que más adelante, o enseguida mejor dicho, nos va a hablar el compañero Kevin. Entonces, adelante, compañero Kevin. Los que podemos utilizar aquí en la topografía, tenemos dos principales. La primera, que sería el pirómetro óptico, que lo pasaremos para explicar. El pirómetro óptico es un instrumento utilizado para medir la temperatura a distancia, ¿cierto? Entonces, él tiene un rango de trabajo que va desde los 40 grados centígrados hasta los 4000 grados centígrados. Entonces, la principal función pues, es medir la temperatura y la transmite por medio digital, pues, con la pantallita que está detrás de la máquina, y la funciona de la siguiente forma. Entonces, ya en este caso tendría un detector óptico que transforma la energía calorífica por así decirlo, en energía eléctrica. En el acompañamiento con el lente harían la transmisión al filamento, y en la parte de abajo nos muestran los tres casos que se pueden presentar en la parte después de los filamentos. Entonces tenemos el primer caso, que sería el filamento muy caliente, que muestra el exterior negro y pues el filamento blanco. Tenemos el filamento muy frío, que ya sería exterior blanco y filamento oscuro. O cuando la temperatura esté pues compensada, que sea una temperatura normal, pues ya el filamento no se vería. Ya pues pasando después de esto, después que el filamento muestra la temperatura que tiene, ya con el horno mostraría pues la temperatura final aquí del tablero digital. Entonces, aparte de eso, en la siguiente diapositiva ya tenemos la cámara. En la siguiente diapositiva tenemos la cámara termográfica. Entonces, ¿qué consta la cámara termográfica? Bueno, la cámara termográfica va de la siguiente forma. O sea, la cámara termográfica es un equipo complejo que tiene como función medir la emisión natural pues, de radiación infrarroja. Entonces, ¿qué nos muestra ella? Aparte de medirnos lo que es la temperatura, también nos va a mostrar una imagen que viene siendo térmica, donde podemos ver como diferenciar los cuerpos, la temperatura en que está reaccionando. Entonces, ya esta, si vamos a mirar su estructura, la siguiente diapositiva. Bueno, ya miramos las partes que lo componen. Entonces, ¿cómo va esto? Esta primordialmente lleva un lente. Bueno, este lente es el que transmite la energía infrarroja emitida por el objeto, ¿cierto? Tiene un diafragma, que es denominado la unidad de apertura, y tiene el filtro.
Bueno, pues, ¿cómo actúa este? Entonces, dentro del circuito de procesamiento tenemos detector infrarrojo que con el acompañamiento del filtro de temperatura va a hacer, por así decirlo, va a erradicar las fuentes externas, como puede ser la luz, que nos puedan dar medidas erróneas. Entonces, tenemos los lentes multiplicadores que van a ser los que nos van a hacer como el acercamiento y el alejamiento de la distancia dependiendo del objeto. Y ya por último la atmósfera, como les había dicho anteriormente, que es la que nos va a afectar pues como el resultado final. Y ya pues el objeto que es el que nos va a mostrar la temperatura. Totalmente, pero aquí va a pasar ya el compañero John Daniel a terminar como de explicar pues cómo se trabaja esta máquina. Listo, entonces como les digo mi compañero, entonces vengo yo pues a hablar sobre un poco de los usos pues de la termografía, ¿cierto? En la industria. Yo voy a hablar un poco sobre cómo es utilizada esta termografía en los principios pues de la electricidad. Ya hemos visto pues que esto es una técnica por la cual se toman exposiciones de los objetos en las cuales se observan las temperaturas a los cuales se encuentran cada una de las partes. Entonces podemos ver que, como se muestra en la diapositiva, son principalmente para detectar sobre la temperatura en las instalaciones eléctricas, máquinas o equipos de un proceso, ¿cierto? Entonces esto nos da a conocer la temperatura de los elementos de las instalaciones eléctricas que pueden servir para detectar sobrecargas en conductores, calentamiento por contactos, deficientes, calentamiento por contactos deficientes, falta de aislación, ¿cierto? Que es uno de los problemas pues muy comunes por los cuales se dan sobrecargas eléctricas. Entonces, esto es un ensayo por el cual podemos llegar, como por decirlo, a un mantenimiento predictivo sin necesidad de intervenir tanto directamente pues con la máquina o con el proceso. Esta es una herramienta muy importante en el mantenimiento porque nos permite determinar con anticipación el estado de una instalación eléctrica, ¿cierto? Pasemos porfa a la siguiente diapositiva. Entonces, como venía yo hablando, miremos que por medio de estas imágenes podemos ver que normalmente ante el ojo humano podríamos pasar por alto un fallo de esto, ¿cierto? Pero cuando vamos y exponemos la cámara termográfica a estas conexiones, vemos que hay una falla, ¿cierto? Que hay un problema de conexión. Ese color más intenso, más brillante, nos demuestra que hay ahí, ¿cierto? Hay estas fallas sin necesidad de intervenir la persona con este objeto. Entonces, también esto disminuye, digamos, los riesgos, porque a la hora de una persona entrar en contacto con ella, pues vamos a disminuir los riesgos, digamos, de incendios, vamos a disminuir los riesgos pues para las personas que intervienen en todos estos procesos eléctricos. Por ejemplo, miremos en estas fotos cómo podemos trabajar desde lejos, sin necesidad de estar en contacto con ello, y ya estar identificando de una manera más precisa los fallos o cómo están trabajando todas estas instalaciones, ¿cierto? Y poder dar diagnósticos más asertivos. Entonces, también hablando un poquitico de estadística, pues en la investigación yo descubrí que digamos que del 20 al 30% por lo cual se provocan incendios en estas instalaciones es por malas conexiones o por muchos de estos fallos que ya hemos mostrado a través de las fotografías. Entonces, esto es una medida muy buena que se implementó en estos mantenimientos, en estas inspecciones, esta cámara termográfica, para poder, ¿cierto?, disminuir estos accidentes. Entonces ya le doy paso a mi compañero David, que nos va a hablar un poco más profundamente del mantenimiento predictivo sobre esta cámara termográfica. Claro. En este ejemplo tenemos el tema en cuanto a las llantas. Sabemos que las llantas, por el hecho de girar y estar en contacto con el suelo, generan un rozamiento, una fricción.
a su vez tienen una deformación. Todo esto ocurre en ella, que se eleve su temperatura. Podemos ver el área que está en el color rojo y blanco, corresponde al área del flanco y el hombro de la llanta. Una llanta con una temperatura muy alta puede generar desprendimiento de material, agrietamiento de la misma. Con una evaluación de estas o un análisis mediante esta máquina podemos evitar que estos daños se generen mediante el grabado de la rueda. Se aplica un grabado el cual facilita que la llanta expulse calor sin perder la propiedad de evacuar agua ni adherencia hacia el suelo. Vamos a verificar acá otra gráfica. Acá podemos mirar el tema en discos de freno. Si miramos la imagen de la izquierda, podemos observar el color amarillo que nos indica la alta temperatura que genera. Sabemos que el mecanismo de disco de freno de un vehículo está accionado mediante sistema hidráulico. Si yo sobrecaliento el sistema hidráulico, ya esto no va a trabajar mediante un líquido, sino que va a llegar a una temperatura tal que va a pasar a un estado gaseoso. Por tal, se va a perder la fuerza de frenado o la fuerza que ejerce este disco líquido sobre las pastas para que ellas aprisionen el disco y puedan frenar. Entonces la función de frenado se va a perder. En el lado derecho que encontramos que mediante el problema evidenciado en la imagen izquierda, a este disco se le aplica internamente una especie de aspa. Estas aspas generan una circulación de aire, la cual lo va a mantener refrigerado. A su vez vemos unas perforaciones que están alrededor de todo el disco, lo que ayuda a este flujo de aire alrededor de él y va a refrigerar este sistema. Acá podemos tener una imagen donde hay dos chumaceras. En la imagen derecha vemos que están trabajando normalmente, no se observa nada extraño. En la imagen izquierda, cuando la observamos mediante la cámara termográfica, podemos ver la diferencia de temperatura de las dos chumaceras, lo que nos puede ayudar a analizar de que esta temperatura está elevada debido a un posible fallo en el sistema de lubricación, lo que me puede dar lugar a mí de planear un mantenimiento o una reparación programada para este tipo de problema y no esperar que ella falle y me genere un paro de pronto ya de un paro de una línea, de una maquinaria, o aún así generar un daño adicional más grave. Acá en esta otra aplicación podemos encontrar en la imagen izquierda hay un movimiento de motores mediante un eje en un estado de, digamos, agrietamiento o que esté mal centrado puede generar una elevación de temperatura debido a fatiga de material. Esto también nos da pie o si nos da un lugar a observar, digamos, en las imágenes del lado derecho, donde podemos encontrar los colores tanto blanco como rojo, donde se ve la mayor elevación de temperatura. Esto da un lugar a generar unos sistemas o dispositivos de enfriamiento o de disipación de calor, como son aletas en algunos motores, ventilación, pero podemos identificar cuál es la parte que se está calentando más y así disipar esta temperatura que allí se genera. Y bueno, como hemos visto pues en este video y lo que hemos hablado, podemos concluir la gran aplicación que tiene hoy día este tipo de cámaras termográficas en toda la industria moderna y que pueden ayudarnos a prevenir muchos daños.